Este es el Suzuki Swift Sport. Tiene alerones, asientos deportivos, doble escape y hace del 0 a 100 más o menos en lo que a ti te toma hacerte un café. ¿Es entonces el Suzuki Swift Sport un deportivo o solo aparenta serlo? En apariencia cumple. Tiene una silueta compacta, líneas tensas, escapes dobles. Si acaso algo que no solo yo pienso, sino que he escuchado de bastantes más personas de lo que hubiera pensado, es que las llantas le quedan sencillamente muy chicas. RIN 16 para México. Ciertamente no es lo lindo que es el RIN 17 de Europa. Pero en cierto punto entiendo al pobre desgraciado que tiene que configurar las especificaciones para estos autos en, digamos, los mercados emergentes. Todos conocemos las calles de nuestro muy deteriorado México y hace sentido el que hayan cambiado la llanta del RIN 17 por esta que es 195/50 R16, que aún así tiene un andar firme, con lo bueno y con lo malo que eso implica. Verán, andando en este auto vas a sentir cada una de las imperfecciones del pavimento, y eso se debe en una combinación de sus llantas y de su suspensión, que es más rígida. Ciertamente no es tan incómoda, pero sí se siente. Hola, soy Fernando del futuro. Algunos de los más observadores ya se habrán dado cuenta que hay cambios de iluminación entre toma y toma. Esto se debe a que varios de los clips que grabé tuve que volver a grabarlos una segunda vez porque tuve problemas con el micrófono. Una disculpa, es mi primera vez haciendo videos. Así es, tuve que grabar una tercera vez. Y el interior del Swift sigue la intención deportiva, con los asientos que son decididamente deportivos, tienen muy buena sujeción lateral y en los muslos para evitar que te estés angoloteando de un lado para otro. Son cómodos, lo que sí es que después de trayectos de 1 hora y media se agradecería un poco más de soporte lumbar. Después de 1 hora y media sí vas a encontrarte moviéndote para tratar de relajar un poco la espalda baja. En cuanto a materiales, realmente no hay nada que destacar. Los materiales son duros en todos lados, no hay un solo plástico suave, nada. Incluso la parte que tendría que ser más cómoda, que es el reposabrazos, tiene de acolchado lo que la tela tiene de grosor. No, o sea, es un plástico rígido, forrado de tela. Nada sorprendente, pero creo que cumple bastante bien con lo que necesitas. Digo, el Swift no te da de más, pero tampoco te castiga quitándote cosas. Creo que tienes todo lo indispensable en cuanto a equipamiento y espacio. En espacio, la verdad es que también está bastante correcto. En equipamiento tiene Android Auto y Apple CarPlay. Ya con eso te ganaste la aprobación del 90% de los millennials. Aire acondicionado automático de una sola zona, pero automático al fin de cuentas, y enfría razonablemente bien. Lo que queda más por debajo de lo esperado o de lo deseable en este Swift sí es el sonido. El audio es bastante mediocre. O sea, la calidad del audio realmente no es de lo menos sorprendente y hasta quizá un poco decepcionante del Swift, pero unas por otras. Y un tacómetro que es claro, revoluciones, velocímetro, te da toda la información que necesitas, pero realmente, continuando con la esencia del Swift, te da lo suficiente, pero en realidad no mucho más. Si buscas un Suzuki Swift, debes estar consciente que no vas a encontrar una sensación de lujo en el interior. Los plásticos son económicos con la mejor de las intenciones, los vidrios son delgados y la insonorización pobre. Aún así yo defendería estas cuestiones bajo el argumento de que la reducción de peso lo amerita. Pero entiendo que pienses que los de Suzuki son simplemente unos tacaños. Continuando con el equipo, tiene encendido por botón y acceso sin llave, que son comodidades que uno no valora hasta que las tiene.
Si vienes de un auto en el que tienes que sacar la llave para entrar o para encenderlo, realmente no te importa porque probablemente siempre lo has hecho así. Pero una vez que puedes entrar y prender el auto sin tener que sacar la llave, de verdad es muy molesto cuando un coche de la actualidad no te ofrece ese tipo de comodidad. Pasando a la segunda fila, los asientos traseros no son para nada tan llamativos como los delanteros, pero una vez que te sientas, lo realmente sorprendente es el mucho espacio que hay. Importante destacar que el equipamiento es prácticamente nulo. No vas a encontrar tomacorrientes, ni salida de aire en la parte trasera, ni siquiera un reposabrazos, aunque eso sí, ningún deportivo va a llevar de forma tan cómoda a los pasajeros de atrás. Por último, tenemos la cajuela. Es diminuta. Fin. No, pero ya en serio. La cajuela del Swift sí es pequeña, pero como anécdota personal, una vez utilizamos este coche para poner 3 maletas de mano de las que suben a un avión sin pagar documentación y 3 mochilas de las mismas 3 personas. Así que tómalo como referencia. No es la cajuela más grande ni de lejos, pero es útil. Así que ya vimos que el Swift Sport se ve deportivo, viste como un deportivo y camina como un deportivo, pero ¿basta parecer rápido para hacerlo? Vivimos en una época en la que para ser deportivo pareciera que todo tiene que ser más rápido, más potente, más ruidoso. En ese mundo aparece este auto. El Suzuki Swift Sport es un coche que se atreve a llamarse deportivo sin necesariamente ser veloz. Pero, ¿qué es veloz? Verán, fue Einstein quien dijo que la velocidad solo existe hasta que se compara contra algo. No eres rápido o lento hasta que alguien más te mide. Bueno, en medidas, el Suzuki Swift Sport es un auto de 138 caballos con 170 libra-pie de torque, un peso de 1000 kilos, dependiendo a quién le preguntes, y un 0 a 100 en más que menos 8 segundos. Ahora, ¿qué autos tienen números similares? Una potencia de Mini Cooper R50, un torque de 308 GT, un 0 a 100 de Golf GTI MK1 y un peso de Miata generación NA. Autos decididamente divertidos, que traen la añoranza del placer de conducir del pasado. Entonces, el Swift te recuerda, güey, tú te enamoraste de esto por esto. Y sí, ya sé, son coches de hace 1, 2 o 3 o 4 décadas. Y pregúntenle a sus papás o personas más de 40 o 50 años que les gusta el manejo, ¿qué auto querían tener cuando eran jóvenes y querían divertirse conduciendo? Algo realista, no me van a decir que un Ferrari F40, nadie se puede comprar uno de esos. Muy probablemente sus papás contestarán que algún coche que está dentro de la categoría de los que acabo de mencionar. Pero pongan en los comentarios. Y es que todo aficionado al manejo sabe desde que existen los coches que es más divertido manejar rápido un coche lento que manejar lento un coche rápido. Entonces, para hablar sobre las características dinámicas de este auto, lo voy a hacer de una manera diferente. Voy a llevar una dinámica de verdad o exageración para hablar de ciertos puntos referentes al manejo. Primero, desempeño. ¿Es el Suzuki Swift un auto rápido? No, realmente no. Pero tampoco es decepcionante. Su motor empuja muy bien, tanto en ciudad como en carretera. Es bastante vigoroso, te empuja con bastante decisión y contundencia. No es lento, no es soso. Es sorprendentemente explosivo dentro de sus capacidades. Siguiente punto. ¿Es duro? Sí, es verdad, es duro. Pero también sería una exageración decir que es incómodo. La verdad es que es lo suficientemente duro para que lo sientas, pero también es lo suficientemente duro para que al momento de curveo te dé mucha seguridad. El body roll es muy controlable.
muy predecible, es casi instintivo la forma en la que se balancea el coche. La suspensión lo hace muy bien para quien busca pedirle al Swift un manejo deportivo. Para conductores más casuales puede que sí sea un poco incómoda. Otro punto, la transmisión. Es mejor el manual que el automático. Es verdad, al menos para el mismo público para el que apelan los puntos anteriores, que busca un manejo deportivo, la transmisión en manual en este coche es muy buena. Es, yo creo que la parte clave de que el coche se disfrute como se disfruta. Pero tampoco es un error tener este auto en transmisión automática, más cuando tiene las paletas detrás del volante que igual ayudan con el carácter juguetón del coche. Entonces no creo que sea una mala opción tenerlo en automático, pero lo que sí es que la sensación de la caja podría ser mejor. No es lo robusta que podría ser mejor. Se siente un poco endeble, pero en términos de ergonomía es muy buena. O sea, los recorridos son muy cortos, buenos. En ese sentido está bien, pero podría tener una mejor calidad percibida al tacto. Otra cosa es que para la ciudad creo que la relación de la primera velocidad es muy corta, muy rápido. O sea, sin problema en ciudad podrías manejar desde segunda siempre. La primera, a menos que vayas de subida muy pronunciada, yo rara vez la he usado en ciudad. Y la sexta también se queda corta en carretera porque vamos a 90 en sexta y a 2500 revoluciones. Y si quiero llegar a 100, ya estoy en 3000 revoluciones. Entonces, creo que un poco corta le quedó la sexta. Podría ser un poco más larga para que el motor vaya más relajado a velocidad crucero. Y esto me lleva al siguiente punto: el consumo de combustible. ¿Es el Suzuki Swift un auto ahorrador? Y esto es verdad. Y de verdad es bastante ahorrador, y considerando que lo estamos categorizando como un deportivo. Con todo y lo que mencioné sobre la sexta corta, considero que en condiciones realistas te puede dar unos buenos 12 a 14 kilómetros por litro, dependiendo del tipo de manejo. E incluso me atrevería a decir que si eres una persona que utiliza el Swift en condiciones de carretera, velocidad crucero más constante y sin pisar mucho, no sería descabellado ni exagerado decir que te podría llegar a dar unos 16 kilómetros por litro. Siguiente punto, en términos de peso. ¿Es mejor perder 1 kilo de peso que ganar 1 caballo de potencia? Aquí es verdad, y en general creo que es verdad. El Suzuki Swift tiene una sensación de ligereza tan marcada que, por ejemplo, yo me he subido a Mustangs y a Camaros, a Challengers, ¿no? Un llamado para los dueños de Challengers, préstenme uno. Y en esos coches te subes y te sientes rodeado del coche. Un capó infinito que nunca se acaba, una parte trasera que es como una barda porque no ves nada, no sé, o sea, quién sabe qué habrá atrás de ti, ni idea. La visibilidad es muy poca, pero te sientes rodeado por mucho coche. A este coche no sientes que te subes, a este coche sientes que te lo pones. Por lo cerca que tienes todo, es muy pequeño, muy ágil y una ligereza sorprendente. Y esto también ayuda mucho al frenado, que este auto, sin tener unos frenos sorprendentemente grandes, te frena con bastante decisión. Es una frenada muy segura. Incluso la sensación de la mordida del freno no es agresiva, no es súbita, es bastante progresiva, y el bajo peso del Swift hace que frene con mucha contundencia. Pero esto nos lleva al siguiente punto. ¿El que tenga bajo peso el Swift afecta la seguridad del coche? ¿Es el Swift un coche seguro? Al menos en teoría sí. Tiene 6 bolsas de aire, ABS, control electrónico de estabilidad.
No tiene tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, pero admitámoslo, muchas veces son más molestia que ayuda. Y creo que con esto terminamos la revisión dinámica del Swift. No mucho más que decir, más que si pueden, pruébenlo. Y más que por el precio, es una opción de vehículo muy atractiva. Los nuevos se me hacen desmedidamente caros, pero en el mercado de los usados puedes encontrar Swifts desde, no sé, $12,000, $13,000 hasta... Yo pondría como tope superior un Swift por tal vez 18,000. Es que apenas llegué a 100 por hora, es que... ¡Wow! ¿Y si el problema no es el coche? ¿Y si el problema somos nosotros? Que insistimos en medir la diversión en caballos, en 0 a 100, todo es cifras. A veces olvidamos que la pasión por conducir no siempre necesita velocidad. El Suzuki Swift Sport no es para el que busca romper récords en la pista. No es para el que mide todo en caballos de fuerza o en décimas de segundo. Es para el que disfruta cada curva como si fuera una conversación con la carretera. Es para el que valora la conexión mecánica por encima de la potencia bruta. Es para quien entiende que ser deportivo no significa ser el más rápido, sino el que más te hace sonreír sin necesidad de ir a fondo. Porque la deportividad no vive en la cifra, sino en la experiencia. Y en ese sentido, el Swift Sport sí es un deportivo. Pero no solo eso. Es un recordatorio de por qué amamos manejar. Más ligero que el ego, más lento que cualquier deportivo, pero más vivo que muchos de ellos.